Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta webinar del desarrollo de aplicaciones web y móviles sobre los ciclos de desarrollo de web y multiplataforma. Tenemos para esta webinar que nos acompañan los docentes de los ciclos, Roberto Sanz y Paco Segura. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, María. Hola, Buenas Paco, buenas tardes a tardes. todos. Buenas tardes. Bienvenidos también. Y bueno, yo que soy María Sanz, que formo parte del equipo de AFE, de asesoramiento al futuro estudiante, dentro del área de la formación de posgrado y online. Os he dejado ya de hecho todos mis datos en el chat para que si tenéis alguna duda que os pueda surgir más adelante, os podáis poner en contacto conmigo. Informaros también que esta sesión va a ser grabada para que así la tengáis en vuestros emails más adelante y la podéis revisar si os surge alguna duda o la queráis mirar otra vez. Y bueno, que sepáis que antes de finalizar podéis escribir en el chat a través del icono que tiene un interrogante todas las dudas que os vayan surgiendo y así antes de terminar abriremos un turno de preguntas para trasladarlas tanto a Paco como a Roberto. Pues nada, sin más dilación, os dejo con Paco y con Roberto. Gracias. Muy bien, pues nada, empezaré yo mismo con permiso de Paco. Bueno, aquí tenéis un poquito lo que vamos a contar, un poco cómo está organizada la sesión de hoy. Veremos un poco una introducción a los ciclos de DAM y DAO, ¿vale? Qué se estudian ellos, aspectos técnicos, es decir, este es un webinar técnico, con lo cual nos vamos a centrar en qué se da en DAM y en DAO, qué conocimientos técnicos pues, podéis adquirir en estos ciclos. Luego tendremos una breve sesión con un par de demos de aplicaciones para que veáis pues ya en la práctica, ¿no? Cómo es el diseño de una aplicación, qué componentes tiene, qué aspecto tiene el código, qué resultados se pueden obtener, ¿vale? Son dos ejemplos bastante sencillos, pero ilustrativos. Y luego, pues ya al final hablaremos un poco de cómo se organizan los ciclos semipresenciales y, por último, pues preguntas abiertas para lo que queráis comentar, ¿no? Como ha dicho ya María. Pues bien, entrando ya un poco en materia, ¿vale? Cuando, así en general, ¿no? Todos somos usuarios o habéis utilizado de manera más o menos cotidiana aplicaciones informáticas, ¿no? Que se llaman programas informáticos. Los dividimos principalmente en tres grupos, ¿vale? Serían las aplicaciones de escritorio, aquellas que se ejecutan, se corren sobre un ordenador, ¿vale? Un ordenador que puede ser con un sistema operativo el que sea, Linux, Mac, Windows, etcétera. Serían aplicaciones de escritorio. Luego tendríamos aplicaciones móviles, es decir, aquellas que funcionan sobre un dispositivo móvil, un terminal móvil, un celular. Y luego tendríamos las aplicaciones web, que son aquellas que se ejecutan dentro de un navegador web. Es decir, navegadores como Chrome, Edge, Firefox, etcétera, etcétera, son motores de aplicaciones, es decir, son como ventanas en las cuales se pueden ejecutar aplicaciones, ¿no? Muy enfocadas, por eso, al desarrollo web, ¿no? A la navegación por Internet. Entonces, esto nos da pie, ¿vale? A introducir ya las diferencias o la principal diferencia que tenemos entre el ciclo de DAM, desarrollo de aplicaciones multiplataforma, y el ciclo de DAO, desarrollo de aplicaciones web. El ciclo de DAM está más enfocado, ¿vale? Aunque tiene una parte común muy importante, que eso luego lo comentaremos, pero está más enfocado a desarrollar aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles. Mientras que el ciclo de DAO, ¿vale? Está más enfocado a desarrollo web. Entonces, por eso, estas serían las principales diferencias entre por dónde van, ¿no? Cómo se ramifican estos dos ciclos, ¿vale? Que, repito, tienen una parte común muy, muy importante. En lo que trabajamos normalmente es en este tipo de diseño de aplicaciones, ¿vale? Lo que llamamos arquitectura de una aplicación para nosotros habitualmente será una arquitectura cliente-servidor, ¿vale? Que tiene un poco esta pinta que veis aquí, donde por un lado, aquí en la parte de la izquierda, veis lo que son los clientes, ¿vale? Los clientes que también lo llamaremos muchas veces frontend, ¿vale? Lo que un usuario cuando utiliza una aplicación va a ver, ¿no? Los botones con los que va a interactuar, el texto que va a poder poner, lo que va a ver, ¿no? Lo que le llega de esa aplicación. Todo eso es la parte de cliente. Hoy en día, pocas aplicaciones están sin Internet, quedan desconectadas de Internet. Por tanto, tenemos un elemento importante que es la conexión de esas aplicaciones, poder comunicarse esas aplicaciones con un servidor, ¿vale? El servidor sería lo que da soporte a una aplicación. Es lo que el usuario no ve, ¿vale? Nosotros cuando nos conectamos, por ejemplo, hacemos un login en una aplicación, ese login, ¿dónde va? O sea, ¿con qué se autentica? Pues con un servidor. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí esas tres partes. La parte de cliente,
la parte de Internet o comunicaciones, por llamarlo así un poco más en general, y la parte de servidor, que también se llama backend, ¿vale? Entonces, son las tres patas de la arquitectura cliente-servidor. ¿Y qué es lo que vemos o lo que vais a estudiar en estos ciclos, tanto en DAO como en DAM? Pues, por un lado, veis que tenemos aquí diferenciado en 3 colores, ¿no? Porque en cada parte, cada una de estas cosas que veis en color rojo, verde, azul, pues va a ser parte de alguna asignatura o, como se llaman en ciclos, algún módulo, ¿vale? De lo que vais a estudiar. Es decir, cosas que tienen que ver mucho con cliente. Pues, como hemos dicho, conceptos del frontend, ¿vale? Frontend es la parte frontal, lo que un usuario ve. Pues, cliente, ¿qué tipo de cliente quiero desarrollar? ¿Quiero desarrollar un cliente web, un cliente móvil, un cliente de escritorio? ¿Vale? Por eso, todo eso tengo que decidirlo en esta parte de cliente. Muy importante, la interfaz. Es decir, ¿cómo diseño una interfaz? ¿Cómo diseño una interfaz para que el usuario que la va a utilizar tenga una buena experiencia, ¿vale? Sea intuitiva, sea accesible, ¿vale? Pues hay una serie de criterios que son muy algunos más generales, otros más específicos, pero que nos dicen, ¿vale? Porque hay cierta ciencia, ¿no? Con esto detrás, cómo debe ser una interfaz, cómo se tiene que diseñar para que un usuario la use, ¿vale? Pueda usar esa aplicación. Pues lo que se llama User Experience, ¿vale? Lo de UX, User Interface, ¿vale? UI, ¿vale? Pues son palabras un poco que se ven, ¿no? Se trabajan en profundidad en los ciclos. Los estilos, ¿vale? No sé si os suena, por ejemplo, lo de los CSS, el Cascaded Style Sheet, ¿vale? Que nos permite aplicar estilos diferentes, ¿vale? A una aplicación. Diseño, ¿vale? Conceptos de diseño, cómo diseñarla para que los componentes estén bien, ¿vale? Que funcione correctamente. Y luego, ¿qué lenguajes de programación? ¿Vale? Elegimos. Pues cada lenguaje de programación nos va a permitir trabajar pues, con unas librerías u otras. Algunos lenguajes facilitan ciertas cosas, otros facilitan ciertas otras cosas, ¿vale? Pero en general, aquí si os fijáis, no hemos puesto aún ningún lenguaje específico. ¿Vale? Es decir, nosotros lo que nos preocupamos mucho es que los que curséis este ciclo tengáis suficiente conocimiento, ¿vale? Para que cuando acabéis, sea en un lenguaje de programación u otro, seáis capaces de desarrollar, ¿vale? Aplicaciones. Obviamente tenemos que elegir un lenguaje, ¿vale? Para trabajar. Entonces aquí, en el caso de, por ejemplo, aplicaciones móviles o aplicaciones web, normalmente el lenguaje en el que está basado es JavaScript, ¿vale? Pero ya digo, eso es un criterio que hemos elegido porque JavaScript es un lenguaje muy utilizado, tiene un alcance muy amplio, un soporte amplísimo, ¿vale? Tiene frameworks importantes, muchas librerías, pero podría ser otro lenguaje, ¿vale? Pero en este caso hemos elegido uno que tiene una prevalencia en el mercado laboral pues muy grande. Uso de librerías, es decir, cuando programéis, cuando aprendáis a programar, veréis que no se puede programar todo, es decir, nosotros y todo el mundo, nadie va a reinventar la rueda, es decir, si hay cosas que ya están hechas, las utilizamos. Y eso es lo que son las librerías. Las librerías son trozos de código, o sea, trozos de programación, funciones, métodos, etcétera, etcétera, que han hecho otras personas o empresas o instituciones y podemos incorporar en nuestras aplicaciones, ¿vale? Nos facilitan el trabajo. Y luego el framework, ¿vale? Que también es otro paso más para facilitarnos el trabajo. Los IDEs también es importante. Los IDEs son los entornos de desarrollo, es decir, aquellos programas que utilizamos para programar, ¿vale? Lo que valga la redundancia, ¿vale? Los programas para programar, que, pues bueno, son editores de código o bueno, más que eso, ¿vale? Que nos van a facilitar, pues que desde que el código pues aparezca con colores, que nos diferencie ciertas palabras, clave, o que se tabule automáticamente, ¿vale? Pues cosas así, pues al final los IDEs facilitan ese trabajo. Y el Git, ¿vale? También muy importante, que es el sistema de control de versiones, ¿vale? El Git lo que nos va a permitir es nuestro código tenerlo siempre actualizado, tenerlo siempre con un control muy exhaustivo de qué es lo último que se ha hecho, en qué fecha, en qué momento se ha hecho cierto cambio, quién lo ha hecho, ¿vale? El Git nos permite trabajar de manera colaborativa, ¿vale? Con lo cual, para desarrollos en equipo es muy importante, pues, repartirnos la faena, poder planificarla, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo eso, las plataformas Git nos permiten, ¿vale? Hacer todo eso con un mínimo, ¿vale? Digamos, de errores. Siempre hace falta una muy buena organización, ¿vale? Pero es un poco la idea.
Luego, en la parte de Internet, ¿vale? En la parte de Internet, lo que vamos a trabajar, sobre todo, pues son aspectos de cómo comunicar aplicaciones, es decir, cómo vamos a conectar nuestro front con nuestro back, es decir, nuestro cliente con nuestro servidor, y ahí caben por muchas cosas. Una de las principales es la seguridad, y nosotros no podemos diseñar aplicaciones que no sean seguras, porque nadie las va a utilizar, ¿vale? Pues desde eh, técnicas básicas de cómo hacer aplicaciones seguras, ¿vale? O ya irnos también a la utilización de protocolos que sean seguros, ¿vale? Aquí trabajaréis, veréis diferentes protocolos de comunicaciones, ¿vale? Pues algunos que son bastante conocidos, el HTTP, ¿vale? Que es para transferencia de páginas web, o todo lo que tiene que ver un poco con las tecnologías web. Cuando le ponemos la S al final, ¿vale? Sabéis que es seguro, es decir, que la comunicación viaja encriptada porque tenemos certificados, ¿vale? Que nos permiten hacerlo. El SSH, ¿vale? El Secure Shell, para de manera remota administrar equipos. El FTP o el Secure FTP para transferir archivos de forma segura. SMTP para envío de correo, ¿vale? Pues hay una serie de protocolos, ¿vale? Protocolos de aplicación, la arquitectura TCP/IP, ¿vale? Que nos van a permitir, pues, hacer muchas cosas, ¿vale? Hacer, pues, todo lo que, digamos, servicios web permite, ¿vale? Servicios comunicaciones en red. Protocolo TCP/IP, ¿vale? Que también, pues, os sonará seguramente, pues, de Internet. Pues aquí también aprenderemos cómo especificar direcciones IP, cómo abrir puertos, gestionar puertos, también para comunicaciones seguras, etcétera. Y luego, pues, conceptos, ¿no? De la intranet, es decir, si nosotros diseñamos una aplicación que solo va a funcionar en un entorno controlado como una intranet, pues, ¿qué hay que tener en cuenta? Si nuestra aplicación va a estar abierta al público en general, va a estar en Internet, ¿no? Pues, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Vale? Pues son diferentes niveles, ¿vale? Y todo ello, pues lo vais a ir trabajando, repito, en los diferentes módulos de cada uno de los ciclos. Y la parte de servidor, ¿vale? Que sería un poco la contrapartida de lo que es el cliente. Servidor ya hemos dicho que lo llamamos backend o servidor, ¿vale? Aquello que no se ve, ¿vale? Lo que está detrás, lo que el usuario no ve, pero toda aplicación necesita para funcionar, ¿vale? Provee de servicios a los clientes, es decir, si el cliente necesita que se le sirva, que se le proporcione una página web para verla, pues ¿quién lo hará? El servidor. Si el cliente necesita mandar un correo electrónico, ¿desde dónde será? Desde el servidor, ¿vale? Etcétera. Otros conceptos como el cloud, ¿vale? La nube, ¿vale? Sabéis pues que ya desde hace muchos años, pues los servidores ya no están físicamente, digamos, en sitios muy identificados, sino que muchas veces están en la nube como elementos virtualizados. Es decir, yo contrato cierta capacidad, cierto almacenamiento, cierto ancho de banda, etcétera, con lo cual, pues con eso también trabajamos, ¿no? También vemos formas de virtualizar un servidor para que se pueda, digamos, distribuir por diferentes sitios físicos, ¿no? Del mundo, ¿vale? Concepto, como he dicho, de despliegue, es decir, una vez tenemos una aplicación que hemos desarrollado nosotros en local, es decir, nuestro equipo, hemos desarrollado la aplicación ahí. Entonces, ¿cómo hacemos que esa aplicación esté disponible para nuestros clientes, ¿vale? Para nuestros usuarios? Pues tenemos que desplegarla, ¿vale? Desplegarla simplemente es colocarla, ¿vale? Entre comillas, colocarla en Internet para que los usuarios la puedan descargar o se puedan conectar o la puedan utilizar, ¿vale? Pues también se ven técnicas, ¿vale? Cómo hacer eso de forma segura. Otro concepto que es muy importante y también os hartaréis, ¿no? Si me permitís, de utilizar y de hacer, pues son las APIs, ¿vale? Las APIs es lo que proporciona a los clientes la información que necesitan para funcionar. Es decir, una API permite cosas como loguearse, ¿vale? Autenticarse. Cuando nosotros introducimos usuario y contraseña en nuestra aplicación, pues hay por detrás un servicio que es una API que se llama, que proporciona una respuesta. Cuando queremos consultar un dato, pues vamos contra la API. Cuando queremos guardar un dato en una aplicación, pues vamos contra la API, ¿vale? Es lo que la interfaz de aplicación de programa, que se llama. O sea, es como, digamos, el punto de entrada de todo lo que puede hacer nuestra aplicación, ¿vale? Muy importante también, esto es un pilar fundamental, bases de datos, ¿vale? Bases de datos y lo que en la jerga esta se conoce como operaciones de CRUD, ¿vale? Operaciones de CRUD viene del inglés de create, ¿vale? De crear, read, leer, update, actualizar y delete, borrar,
¿vale? Que son las operaciones básicas de datos que hacemos en nuestras aplicaciones, ¿vale? Todos, cuando desde una aplicación, no sé, por ejemplo, de redes sociales, cuando abrís la aplicación, lo primero que haces es leer del servidor información. Cuando hacéis un post, ¿vale? Pues lo que hacéis es escribir. Cuando borráis un post, lo borráis. Cuando lo actualizáis, lo actualizáis. Pues todo eso tiene que tener de respaldo una base de datos, ¿vale? Detrás de un servidor siempre hay una base de datos o varias bases de datos, ¿vale? Pero en el caso más sencillo, una base de datos. Luego, aspectos como la escalabilidad. Es decir, no es lo mismo tener una aplicación que hemos desarrollado que tiene, pongamos por caso, los 50 clientes, ¿vale? Que son los de la empresa que van a utilizar esa aplicación, o vuestros amigos, o el entorno más cercano, que tener una aplicación de millones de usuarios, ¿vale? Por tanto, ahí conceptos de escalabilidad es importante también tener en cuenta, ¿vale? Escalabilidad para dar ese servicio, para que no colapse una aplicación, ¿vale? Para que no se sature, pues todo eso son cosas que hay que ver. Seguridad, ¿vale? Igual que decíamos en las comunicaciones, la seguridad siempre es fundamental. ¿Cómo almaceno mis contraseñas? Las contraseñas de mis usuarios. Pues hay formas de hacerlo que sean seguras, ¿vale? Pues diferentes formas de proceder o técnicas de proceder para que nuestras aplicaciones sean lo más seguras posibles, ¿vale? Esto, como sabéis también, no hay una seguridad 100%, ¿vale? Siempre hay riesgo, pero si diseñamos unas aplicaciones para que sean seguras, es menos probable, ¿vale? Que las ataquen o que los ataques que se hagan contra ellas tengan éxito. E igual que decíamos para la parte de clientes, aquí también tienen sus lenguajes de programación, ¿vale? Librerías, frameworks, IDEs para desarrollo y control de versiones, ¿vale? Entonces, es un poco, también nosotros hemos elegido en las titulaciones de DAM y DAO lenguajes, librerías y frameworks que son de uso bastante común en el entorno empresarial. Nosotros de la relación ya que tenemos con muchas empresas de años, pues ya vamos afinando esas tecnologías para trabajar aquellas que son más demandadas, ¿vale? Repito, lo mismo, insisto en el mensaje que he dicho antes, no me preocuparía excesivamente por si en este ciclo o en otro me da este lenguaje de programación u otro lenguaje de programación, ¿vale? Más o menos con todos los lenguajes se pueden hacer buenos clientes, buenos servidores, buenas comunicaciones. Lo importante es aprender bien las bases del desarrollo, ¿vale? Y aquí es un poco esto, la diapositiva esta es para que el camino que nosotros esperamos que hagáis, ¿vale? En cuanto al aprendizaje de lo que es la programación y el desarrollo, ¿vale? Tanto en el ciclo de DAM como de DAO. Esto sería común. Entonces, aquí sería, con lo que entráis, con lo primero que os enfrentaréis es con aprender lo básico de un código, de programación, ¿vale? ¿Cuáles son los pilares básicos? Pues desde declarar una variable, ¿vale? Pues trabajar con variables, modificarlas, hacer funciones o métodos sencillos, pasar luego a ver la programación orientada a objetos, hacer un acceso básico pues, a ficheros o bases de datos sencillas. ¿Vale? Pues todo eso tenéis que construirlo, digamos, pues con herramientas muy, muy básicas, ¿vale? A mano, si me permitís, aunque es por ordenador todo, pero esto sería la parte más manual o a mano de aprender, ¿vale? Más artesanal. Luego pasamos a utilizar las librerías, ¿vale? Que las librerías es alguien o un equipo de desarrolladores o tal tecnología han hecho algo y yo lo voy a utilizar, ¿vale? Con lo cual incorporo librerías, que no es más que código de otras personas, a mi aplicación. Porque si alguien lo ha hecho y lo ha hecho muy bien, yo no lo voy a rehacer, ¿vale? No tiene mucho sentido. Para practicar o para aprender siempre lo puedes hacer, pero en un entorno de desarrollo real no lo harías, ¿vale? Por tanto, ahí nos vamos a incorporar librerías que es código que han hecho otras personas, ¿vale? Y nos sirve. Y luego el último paso serían irnos a los frameworks, ¿vale? O los marcos de trabajo o entornos de trabajo. Que esto ya es más pensando en lo que llamamos la productividad, ¿vale? Es decir, aquí ya sabemos programar lo básico, lógicamente, ya sabemos utilizar librerías, manejar dependencias y el framework lo que va a hacer es facilitarnos el trabajo. Es decir, hay cosas, por ejemplo, hay tareas que en todos los programas se hacen, que son repetitivas. Pues un framework lo que va a hacer es facilitarte que no tengas que programar ese código. Pero a lo mejor una cosa que en la primera fase de aprendizaje te cuesta, por ejemplo, pongamos por caso, 10 líneas de código, para escribir 10 líneas tú todas a mano, con un framework, con una sola línea, te hace lo mismo, ¿vale? Pero para nosotros es muy importante
que ese camino, ¿vale? Que esa construcción de conocimiento la hagáis. Es decir, que partiendo de los ladrillos más básicos, lleguemos al final del segundo curso a trabajar con frameworks. ¿Por qué? Porque cuando utilizáis los frameworks tenéis que saber lo que hay por debajo. Tenéis que saber si un framework por algún motivo no funciona, tendréis que entender por qué no funciona. Ahí no funcionará porque algún ladrillo que hay por ahí, pues o no está bien colocado, o no lo habéis configurado. Entonces, si no tenéis una cosa, un conocimiento básico, pues no vais a llegar a esa parte. Entonces, para nosotros eso es importante, ¿vale? Que hagáis ese trayecto en 2 años hay tiempo suficiente para hacerlo, ¿eh? Pero es importante que lo hagáis. Y luego, pues una cosa que hace 3 años, apenas 2, 3 años, no diríamos, pero ahora tenemos que decir también, pues es el papel de la inteligencia artificial, ¿vale? De los chats GPT o similares, ¿vale? Para nosotros es muy importante, ¿vale? Que lo que es el aprendizaje lo hagáis eh, con ayuda, ¿vale? Con ayuda, pero sobre todo preferimos que nos preguntéis a los profesores más que al chat. Eso no quiere decir que no utilicéis el chat para lo que queráis, ¿vale? Para apoyar al aprendizaje, pero un aviso a navegantes, ¿vale? Lo que nos estamos encontrando, no solo en estos ciclos nuestros de Florida, sino en general, ¿vale? Lo que se viene diciendo es que hay un uso abusivo, ¿vale? Abusivo lo pongo en mayúsculas y en negrita, del uso del chat, ¿vale? Digo chat, pero pueden ser los demás también, ¿eh? Pues como sustituto. Es decir, en vez de aprender yo, le digo al chat que lo haga y me lo hace muy bien, me lo presenta fenomenal y eso pues son 10, ¿no? Hablando en plata y a nivel académico. Pues es un error garrafal, ¿vale? Primero, a nivel práctico, porque en los módulos no los aprobaréis, ¿vale? Eso para empezar, porque nosotros los exámenes que hacemos, que luego lo comentaremos, son sin internet y también sin posibilidad de IAs offline, ¿vale? Que os podáis descargar y trabajar en local. Eso por primera, está prohibido y comporta automáticamente un suspenso, con lo cual ahí estáis obligados a trabajar y aprender, ¿vale? Y luego también de cara a vuestro aprendizaje, también como una reflexión. Es decir, esto, si lo que vosotros hacéis o tenéis que hacer lo hace una IA, pues ya pensad directamente que nadie va a contrataros el día de mañana porque si tiene la IA que hace lo mismo, pues no sabemos muy bien qué valor podéis aportar, ¿vale? Con lo cual, el conocimiento hay que crearlo, hay que tenerlo, ¿vale? Y luego ya utilizaréis en vuestra vida laboral, utilizaréis IAs o no para ser más productivos, pero para construir el conocimiento no nos gusta ir por ahí, ¿vale? Entonces, eso era un poco la introducción así a lo que se estudia, ¿vale? Pues vamos a pasar ahora a hacer los dos ejemplos, ¿vale? De una aplicación web y una aplicación móvil, ¿vale? Os cuento muy brevemente las tecnologías que vais a ver y ahora le doy paso a Paco y Paco trabajará, os enseñará la parte más de front, ¿vale? 2 clientes, uno web y otro móvil. Aquí en este caso, ¿vale? Como por ligar un poco con lo que hemos visto antes, para una aplicación web típica de las que podéis desarrollar en el ciclo de DAO, ¿vale? Como IDE, como entorno de desarrollo para la parte de front, desarrollar clientes utilizaríais el IDE de Visual Studio Code, como framework el Angular y como lenguaje, ¿vale? JavaScript, ¿vale? La parte de backend, ¿vale? Pues en el caso de DAO está más centrada en PHP, ¿vale? PHP, MySQL, ¿vale? Y el despliegue pueden ser diferentes plataformas, pero el ejemplo que veremos nosotros hoy es en AWS. ¿Vale? En la parte de móvil también el IDE es el mismo, Visual Studio Code. El framework, en este caso, se llama React Native y está basado también en el lenguaje JavaScript. Y para la parte de backend, en DAM, ¿vale? En la parte de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, utilizamos Java y Spring Boot, ¿vale? También MySQL y también vemos cosas de MongoDB, ¿vale? Entonces, Paco, si quieres ahora tú tomar el relevo y comentas un poco lo del cliente. Muy bien, sí. Buenas tardes a todos, soy Paco Segura, soy profesor o docente de la unidad TIC, compañero de Roberto. En mi caso yo soy docente o imparto asignaturas dentro de las 2 titulaciones, tanto de DAO como de DAM, es decir, tanto del ciclo de desarrollo de aplicaciones web como el desarrollo de aplicaciones móviles. En ambas titulaciones estoy en segundo curso, que es, digamos, cuando ya entramos en materia a dar los contenidos más especializados. Yo me especializo en lo que se conoce como lado del cliente o frontend. Utilizamos las tecnologías que acaba de comentar brevemente Roberto. Voy a hacer una breve exposición de
trabajos o dos, digamos, aplicaciones que serían las que vamos a trabajar a lo largo de las titulaciones, no exactamente estas, pero digamos, los trabajos que se dan en clases se pueden equiparar a lo que vamos a ver ahora, tanto a nivel de dificultad como de funcionalidades. Dentro de lo que son las dos titulaciones, utilizamos para el frontend, como ha comentado Roberto, el lenguaje de programación JavaScript, que hoy en día es el lenguaje de programación más extendido a nivel mundial o más utilizado, como queráis llamarlo. Es un lenguaje que tiene, evidentemente, mucho mercado. Nosotros tenemos una bolsa de empresas y estamos en contacto con ellas continuamente, y este lenguaje pues, es el que se está utilizando en el 90 y muchos por ciento de las empresas. Y como ha comentado también Roberto, dependiendo de si hacemos aplicaciones móviles o aplicaciones web, empleamos un framework u otro. En el caso de las aplicaciones web utilizamos Angular, y en el caso de las aplicaciones móviles empleamos React Native. Vamos a ver ahora un ejemplo de dos clientes. Voy a empezar por el cliente web, porque dentro de la presentación está, digamos, primero especificado de la aplicación web. Os voy a compartir pantalla y os mostraré primero lo que sería lo que es el IDE, que es el entorno de desarrollo, que aquí os pone directamente, que es Visual Studio Code. Vamos a ver qué es eso de Visual Studio Code, cómo se trabaja en Visual Studio Code. No voy a entrar muy en detalle porque ahora mismo esto sonará chino y tampoco pretendemos abrumaros. Es simplemente que veáis cómo será el día a día en clase, qué herramientas utilizaréis y cómo es, digamos, estudiar en Florida y qué tipo luego, cuando el día de mañana vayáis a la empresa, qué tipo de trabajo haréis, porque también yo entiendo que es importante ver ejemplos antes de entrar a estudiar, por un tema de que a lo mejor antes de entrar, pues a lo mejor queréis entrar en este ciclo porque tiene empleabilidad o porque lo han aconsejado, pero no sabéis luego cómo se trabaja ni cómo se trabaja, digamos, dentro del entorno de lo que es la programación, trabajo como programador. Esto que veis aquí, que entiendo que se ve bien, esta ventana que es oscura, que esto se puede personalizar. Normalmente la gente suele preferir este tono de colores oscuros. Esto es el Visual Studio Code, este icono que veis aquí. Luego aquí estáis como la mayoría de programas, tiene el menú arriba y aquí hay una serie de funcionalidades que no vamos a ver. Esto, digamos, es igual que utilizáis el Word para escribir textos, pues esto sería como el Word de escribir aplicaciones, en este caso es un ejemplo de una aplicación web, pero aquí se podrían hacer otro tipo de aplicaciones. Esto es un programa que es transversal a cualquier lenguaje de programación que vayáis a utilizar. Aquí esto es Angular, todos estos son los archivos que nosotros trabajamos, y si voy pinchando, pues se abren aquí. Aquí os aparece texto y os aparecerá pues una serie de, digamos, esto ahora mismo pues es como, sonará chino, no vamos a entrar en detalle de lo que es, pero digamos que estos archivos son los que aprenderéis a programar, que programar es, digamos, dar unas instrucciones, a escribir aquí unas instrucciones para que el programa haga exactamente lo que nosotros le decimos. También se establecen carpetas, aquí hay una serie de archivos y aquí tenemos un terminal que es para lanzar la aplicación. Aquí veis que donde pone local, que pone localhost 4200 es el puesto, en local estoy lanzando un servidor donde está desplegada esta aplicación que se ha programado. Dentro de lo que es todas estas carpetas que trabajamos con Angular, por explicarlo así de manera rápida, tenemos archivos CSS, que son, como ha comentado anteriormente Roberto, son hojas de estilos en cascada, Cascade Style Sheet, que son para darle estilos a, digamos, la estructura de la página. Pues si queremos que un título aparezca rojo, que tenga un tipo de letra o tipografía en concreto, el tamaño, si queremos que tenga pues, degradado, etcétera. Todo esto se indicaría aquí. Aquí pondríamos, pues, iríamos escribiendo y le diríamos las distintas instrucciones que quedan. No voy a escribir ahora nada porque no es el cometido de este webinar. HTML, Hypertext Markup Language, es, digamos, la estructura de la página. Si yo aquí pongo ampliar, pues luego veremos que aquí le estoy diciendo que en determinado punto de la aplicación aparecerá ampliar, si quiero definir botones, si quiero definir una cabecera, etcétera. Todo esto se hace en este tipo de archivo. Y luego tenemos este otro tipo de archivos que pone .ts, que es donde nosotros programamos pues, las funcionalidades
que es para que la interfaz, digamos, responda a las acciones del usuario. Si cuando, por ejemplo, entramos a la aplicación del banco y pulsamos en determinado menú, pues a lo mejor se abren los movimientos o se abre la posibilidad de hacer transferencias, etcétera, pues eso es lo que programaríamos en Stretch. Que cuando pulsemos en algún sitio en la aplicación reaccione a ese clic que hemos hecho nosotros como usuarios. ¿Vale? Es decir, el concepto lo que quiero que os quedéis es que el entorno de trabajo, el día a día, tanto en el ciclo como luego cuando vayáis a la empresa a trabajar o a desarrollaros profesionalmente, pues emplearéis, digamos, este IDE de aquí, este programa, que es como si fuera pues, un Word o similar. Hay otros, este es uno de los más empleados, pero hay otros, pero todos son, digamos, similares. Igual que tenemos el Word, tenemos el OpenOffice, pero todos tienen, digamos, está estandarizado más o menos las opciones que permiten hacer, pues esto sería lo mismo. Aquí es donde nosotros vemos los archivos y los vamos pinchando, los podemos abrir para ir programándolos y luego arriba pues podemos seleccionar las distintas opciones del menú. Todo este código que hemos visto aquí, que no entro mucho no voy a entrar en detalles de lo que hace cada cosa, porque como he dicho, estos ya son contenidos de segundo curso, no digamos de primero, sino de segundo. En primero aprendéis los rudimentos de lo que es la programación, las partes básicas, y en segundo ya entramos a trabajar con frameworks, como ha comentado Roberto, y esto es un framework que sea, digamos, contenidos avanzados. Todo esto que... Todo esto que hemos visto, este código, todo lo que había, digamos, en Visual Studio Code, cuando lanzamos la aplicación, con lo que hemos visto en el servidor, que ponía localhost 4200, es lo que se está viendo ahora. Aquí tenemos lo que sería un panel básico de cualquier aplicación web. Y le damos a nuevo registro, tenemos la posibilidad de registrarnos. No voy a hacer el registro porque entiendo que todo el mundo sabe cómo se hace un registro y tampoco tiene más interés. Pero digamos que eso sería, están programadas las opciones para que se pueda registrar usuarios y también las opciones para poder acceder. Aquí también, como veis, cuando yo paso el ratón por encima de los botones, se cambia el color, el brillo, etcétera. Estos también son cosas que aprenderéis a programar durante la titulación, así como pues, a darle distintos estilos para que las aplicaciones sean visualmente atractivas. Si vamos a acceder y pulsamos a un usuario que ya esté, si yo pongo un usuario y le doy una contraseña pero la pongo errónea, pues no entra. Como en todas las aplicaciones, hay que poner el usuario correspondiente. Si yo le doy a acceder, pues hemos entrado a lo que sería la aplicación. Esta es una aplicación sencilla, hecha a modo demostrativo de lo que podría ser una aplicación de las que trabajaréis en la titulación. Yo quiero recalcar que a lo largo de la titulación vais viendo contenidos, pero cuando termináis, porque de hecho es uno de los requisitos para poder titular, acabáis sabiendo o programar una aplicación completa, tanto desde el lado del frontend como el lado del backend, en las dos titulaciones. En el caso de las titulaciones de la titulación de desarrollo de aplicaciones multiplataforma o DAM, acabaréis haciendo un proyecto final que será una aplicación vuestra, una idea vuestra, que será una aplicación o bien móvil o bien multiplataforma. Y en los que estudiéis DAO, os decidáis por el ciclo de aplicaciones web, pues haréis una aplicación que será más completa que esta, ¿vale? Esta simplemente está hecho a modo de que veáis, pues, para poner en práctica lo que ha comentado Roberto. Esto sería más tipo una aplicación que sería para un examen, por ejemplo. Pero acabaréis haciendo un proyecto completo, una idea vuestra, que será una aplicación completa y tendréis un frontend, que es lo que estamos viendo, es decir, la parte visual de la aplicación, lo que se ve, y el backend que ha comentado Roberto, digamos, el backend es donde están los datos. El usuario viene aquí y si le da a ampliar, pues se hace una petición a ese servidor que está que tiene los datos de donde está la base de datos, lo que hemos hecho para acceder, y se lo he puesto mi usuario, la contraseña que había registrado, eso se ha enviado al servidor y me ha dado acceso. Cuando entro aquí, estos datos se cargan también del servidor, se hace una petición, que esto ya veréis durante la titulación en segundo cómo se hace, y para conectar pues lo que es estas dos partes de la arquitectura cliente-servidor, el lado del frontend o cliente, que es el que, digamos, pide cosas, y el servidor que las sirve, donde están los datos.
Aquí pues eso, hemos creado una base de datos con que ahora Roberto lo mostrará con datos de películas y aquí pues si diéramos al tráiler podríamos acceder a ver el tráiler. Y si cerramos pues se esconde esa pantalla modal. Ahora vamos a ver la misma aplicación pero digamos aplicada, desarrollada desde lo que sería los contenidos de la otra titulación de desarrollo de aplicaciones multiplataforma para que veáis pues otra forma de trabajar con otro entorno y también pues lo que serían los contenidos que se ven dentro de esa otra titulación. Aquí estamos trabajando directamente desde la nube. ¿Vale? No sé si se me oye. Sí. Vale. Estamos trabajando desde la nube. Esto se puede hacer también dentro de la... Esto es una asignatura que imparto yo. Dentro de la asignatura podemos trabajar tanto en Visual Studio Code, que es lo que acabamos de ver, o podemos trabajar también dentro de la nube. Es decir, accedemos a una página web, nos registramos y tenemos, pues esto sería el equivalente a Visual Studio Code, pero en la nube. Que aquí lo que tiene de bueno es que yo puedo venir y guardar, pues... Perdona, Paco, pero el Expo no se ve ahora. No sé si lo has compartido. Sí lo he compartido, pero no sé por qué, no sé... A ver, ahora lo puedo compartir. Vale, ahora se ve. Vale, ahora sí. Sí, ahora sí. Vale, pues esto sería, digamos, otro entorno, porque os he puesto el entorno, digamos, a la nube para que veáis que hay otros entornos, aparte del que os he mostrado, que era Visual Studio Code, pues este sería como un Visual Studio Code, pero trabajamos en la nube, o online, o como queráis llamar. Aquí esto es para aplicaciones móviles. Tenemos, si le damos a My Device, hay un código QR y hay una aplicación móvil en la que lo escaneáis y testeáis la aplicación en el móvil. No lo vamos a hacer porque yo no tengo para que se vea directamente aquí. Esto es un simulador de Android, hay otro de iOS y podríamos verlo también en web. Le vamos a dar aquí. Aquí hay estos que estamos en cola porque esperando 6 personas, vamos a ver lo que tarda. Aquí hay la posibilidad de elegir el dispositivo móvil en el que nosotros queremos ver simulada la aplicación, etcétera. Esto es, como comentado antes, digamos, esto es lo que nosotros programaremos. Nosotros lo vendremos aquí, ponemos function y vamos escribiendo instrucciones para que la aplicación responda a esas instrucciones que nosotros les damos. Aquí en Project tenemos todos los archivos que conforman el proyecto, lo que vamos programando, que es al final donde vamos diciéndole, pues yo quiero que la aplicación sea de este color, que esto, por ejemplo, sería aquí, variable superior a logos. Vamos poniendo la altura, el color de fondo, cómo se alinean, digamos, los ítems que están en ese bloque de la interfaz, etcétera. Y también le damos estas unidades son los tamaños, eso sería por una parte los estilos y aquí esto, digamos, es la parte de la estructura y aquí, en este caso, serían las funciones donde le decimos cómo queremos que reaccione. Si clicamos, en este caso sería pulsar porque es una aplicación móvil, si pulsamos en este punto, pues que reaccione haciendo esto. Aquí no sé por qué está tardando en cargar, pero aquí ahora nos saldrá la misma aplicación que teníamos, que hemos visto desde el entorno web. Vamos a ver por qué no carga ahora. La vamos a poner en web. Vale, pues sería lo mismo que hemos visto, pero en este caso pues sería para acceder desde el móvil. Vamos a ver ahora si carga más rápido. Pero normalmente no hay tanta cola, no sé, se ve que ahora mismo hay mucha gente conectada y tenemos esta pequeña espera. Estos son los problemas del directo. Pero vamos a ver si corre rápida la cola y nos podemos conectar.
tenemos a una persona aún ahí o estamos el que hace uno de la cola. Aquí, como he dicho, pues esto son funciones. Aquí es donde nosotros indicamos lo que queremos que haga y el resto pues son, aquí tenemos otros archivos que hacen pues otras funcionalidades. Vamos a ver por qué no sé por qué no conecta. No sé si es porque al compartir pantalla tengo peor conexión. A ver, parece que ya esté cargando. Roberto, vamos a hacer una cosa. Si quieres, ahí sigue tú y luego si la... A mí ya va. Vale. Ya va. Digamos, X son los dos estilos, es la misma aplicación, pero igual que sí que cuando accedemos a una aplicación, a una misma aplicación desde que tenga versión web y versión móvil, si es una aplicación móvil, pues los estilos varían. Aquí están adaptados a lo que es la pantalla del móvil. A ver, no sé por qué está fallando la conexión. Vamos a ver por qué no responde. Porque no tenemos errores. Tiene que ser un problema de conexión. En principio, cuando clico aquí, se tiene que mostrar el menú para poder acceder, igual que hemos visto anteriormente cuando nos hemos conectado en la versión web. Si quieres, Paco, puedo mostrar yo lo del backend y cuando la dejas ahí cargada y luego lo vemos. Vale. Dejo yo de compartir y vas tú. Vale. ¿Veis mi pantalla ahora, no? Sí que se ve. Vale. Pues entonces, ahora la contrapartida, ¿vale? Sería el backend, ¿vale? El backend no tiene una interfaz gráfica como tal, ¿vale? El backend, ahora mismo, esta ventanita que veis aquí, ¿vale? Esta ventanita negra es una máquina virtual, ¿vale? Que tengo desplegada ahora mismo en AWS, ¿vale? AWS es Amazon Web Services. Amazon Web Services son la nube de Amazon, ¿vale? Nos permite disponer de equipos virtualizados, ¿vale? Es decir, es como si tuviéramos un equipo nuestro, ¿vale? Pero está en los servidores de Amazon, pues donde los tenga, ¿no? En este caso, pues en Estados Unidos, donde sea. Entonces aquí, ¿vale? Esto también, hay mucha información aquí que ahora mismo, pues a lo mejor no sabéis lo que es, pero yo tengo seleccionada, veis aquí, lo que se llama una instancia EC2, ¿vale? Una instancia EC2 que tengo funcionando en marcha y lo más importante que es que tiene una dirección IP, ¿vale? Veis esta aquí, 18, no sé si se ve, lo voy a hacer un poquito más grande, 18.233, perdón, 49.163. Entonces, ahora cuando Paco ha enseñado la aplicación web y si hace lo propio con la aplicación móvil, esa aplicación, ¿vale? Lo que está haciendo es conectarse a esta IP, ¿vale? Se conecta a esta IP en un puerto determinado, que en este caso es el puerto 8080, para poder acceder, ¿vale? Al servidor. Entonces, yo aquí tengo configurado, ¿vale? Una serie de reglas, ¿vale? Que me permiten, ¿vale? Que los puertos que yo tengo disponibles, ¿vale? Esto es un tema de seguridad, los puertos que yo tengo disponibles, pues son aquellos que yo necesito, ¿vale? En este caso, para dar servicio a las aplicaciones de frontend, ¿vale? Tanto la de Angular como la de React Native, yo tengo abierto el puerto 8080. Entonces, cuando desde el cliente se hace una conexión, se hace a esta IP y a este puerto, ¿vale? Y entonces ahí mi servidor, digamos, está escuchando, ¿vale? Y proporciona las respuestas. Pueden ser máquinas de tipo Windows, de tipo Linux, ¿vale? Normalmente
trabajaréis con las dos, ¿vale? La parte de servidores suele ser más habitual que esté en Linux, ¿vale? Pero bueno, también en Windows tenemos licencias para hacerlo y también probaréis algunas cosas con Linux, con Windows, ¿vale? Para que veáis cosas distintas. Entonces aquí simplemente aprenderéis a crear una máquina virtual, a configurarla, aspectos de seguridad, aspectos de tener una IP pública, ¿vale? Luego manejar también IPs de tipo privadas, ¿vale? Para el entorno de lo que sería la conexión de diferentes máquinas virtuales, ¿vale? Pues veis, son IPs distintas. Y luego al final, ¿vale? Lo que acabáis programando será un servidor, ¿vale? Un servidor que, pues también, igual que Paco os ha enseñado el Visual Studio Code, ¿vale? Ver cómo funciona Visual Studio Code. Aquí podéis ver un ejemplo, ¿vale? De cómo sería, luego minimizo, lo vuelvo. Vale, aquí el compartir pantalla veo que le cuesta mucho refrescar. Pero sí, sí que se ve, sí que se ve. Ahora mismo os estoy viendo. Sí que lo veis, vale, pues quien no lo ve soy yo. Vale, entonces, vale, no pasa nada. Pero aquí lo que quiero que veáis, esto sería otro IDE, en este caso es Eclipse, ¿vale? También se puede utilizar el IntelliJ IDEA para Java, esto es el lenguaje de programación Java. Entonces, aquí lo que tenemos son diferentes configuraciones o diferentes ficheros, ¿vale? Que nos permiten, pues, trabajar, pues, con lo que debe hacer un servidor. Vale, entonces, por aquí, cosas que os pueden más o menos ya sonar o parecer algo, pues fijaos aquí, esto es lo que se llama un endpoint, ¿vale? Esto cuando, vamos a ver uno que es más fácil de que identifiquéis. Hay un endpoint, ¿vale? Un endpoint sería un punto, un servicio, por decirlo así, una cosa que hace la aplicación, ¿vale? Cada cosa o cada botón, cada funcionalidad que tiene la aplicación, el frontend, ¿vale? Lo que el usuario ve, va a tener su contrapartida en el servidor. Es decir, si la aplicación tiene una cosa que es loguearse, ¿vale? Autenticarse, aquí tiene que haber una función en el servidor que sea loguearse. Entonces, cuando desde el cliente se clica en ese botón, ¿qué pasa en el servidor? En el servidor se recibe la información del cliente. En este caso sería el usuario y la contraseña. Entonces, se ejecuta este código, ¿vale? Que veis aquí, esta porción de código se ejecutaría y si la autenticación es correcta, se daría un OK y el usuario podría acceder a la aplicación. ¿Que es incorrecta? Pues no lo podría hacer. ¿Vale? E igual que el login, hay uno para registrar un registro de confirmación, la confirmación del registro, registrarse, logout, mostrar un título, es decir, aquí sería cuando Paco le ha hecho clic a una película, ¿qué ha pasado? Pues ha ejecutado este código, cuando ha entrado en la aplicación y se muestra todo, pues se ejecuta este código, ¿vale? Que veáis pues la contrapartida del front y el back, ¿vale? Cada funcionalidad del front va a tener su reflejo aquí. Entonces, si lo vemos, esto sería un poco un log de lo que ha ido pasando, ¿vale? No sé si lo vais a poder ver muy bien, pero aquí se ve que a la hora que estábamos, bueno, este es el horario de, no es el nuestro, o sea, la hora está cambiada, pero nos da igual esto, ¿vale? Pero vemos aquí, hay una petición de login procedente de 46. No sé qué. Este 46 que aquí está enmascarada, ¿vale? Por un tema también de privacidad, esta IP sería la del ordenador de Paco, ¿vale? Cuando Paco ha ejecutado el cliente web, ¿vale? La IP que tiene asignada es 1.46, pues lo que sea. Entonces, aquí nos llega la petición y hemos visto que lo primero que había hecho había sido un login incorrecto. Pues aquí nos pone que credenciales incorrectas. Luego ya he hecho un login correcto, ¿vale? Pues aquí sería un poco un log de todas las operaciones que se hacen desde cliente, vemos que tienen su contrapartida en servidor, ¿vale? Y por último, enseñaros también muy brevemente que esto es, digamos, el corazón del servidor o el cerebro del servidor y los datos, ¿vale? Están también en una base de datos. En este caso, aquí lo que veis, que también es otro programa, otra ventanita que ahora mismo pues no identificaréis muy bien, pero que esta es la de MongoDB. Esto nos permite trabajar con JSONs, ¿vale? Con un tipo de documentos, ¿vale? Que están muy estructurados y vemos aquí, por ejemplo, estos son los usuarios. Vemos el usuario, en este caso el usuario Paco, con la contraseña, ¿vale? Debidamente encriptada, ¿vale? Para que si alguien ve esto, no puede saber la contraseña realmente, ¿vale? Porque está encriptada, ¿vale? Pues una serie de información. Luego aquí tenemos la colección de películas, ¿vale? Con sus imágenes y todo lo que hemos ido viendo, ¿vale? Entonces,
también lo mismo. O sea, aquí estamos enseñando Java, pero en la parte de Dart trabajaríais más con PHP. Ahora tampoco tiene sentido meternos en PHP porque ya es mucha información, pero el lenguaje de programación, como digo, pues es un poco a elección, ¿vale? Pero nosotros Java Spring Boot, PHP Laravel o PHP Symfony, pues son lenguajes y frameworks de mucho uso, ¿vale? Y eso ha sido nuestra elección. Vale, pues ya simplemente eran estas dos pinceladas de la parte de backend, que veis que no es tan vistoso, pero no necesita serlo tampoco. ¿Vale? Si quieres, Paco, puedes hacer la... Pues, comparto yo y lo vemos rápido. Vale, ¿se ve bien? Pero sí. Vale, aquí sería el menú que antes no se cargaba porque había problemas de conexión. Y aquí vamos a ver, es que no sé por qué el puntero me lo utiliza. Lo acabo de probar justo ahora y ahora no Igual es el compartir, ¿eh? Creo que Yo creo que es eso porque me estaba funcionando ahora sin compartir pantalla y ahora justo he sido cargar y no me deja como... No me actualiza, digamos, el cursor. A ver. Pues tiene que ser el que inhabilita algo. No sé si es por tema de seguridad, a lo mejor no deja introducir datos, no lo sé. El local sí que me funcionaba bien y Vale, hazlo sin... Si quieres podemos ver la contrapartida en servidor y ya está. Que aquí aparecen las peticiones como las haces y ya está. Pues vamos, espera, ya va. Parece que a ver. Pues digamos que porque sí que se ha escrito, pero tarda mucho en cargarse ahí. O sea, lo que tarda es digamos, es la velocidad de la conexión, no es un tema, porque ves, ahora aquí me ha salido, y eso hace rato que lo he puesto. A ver. Se ve que carga mucho recurso el compartir la pantalla. A ver, si no se soluciona rápido, podemos hacer lo que dices tú. Entro yo sin que estar compartiendo. Vale, pues voy a compartir yo y vemos simplemente el... Cómo entra el usuario. Vale, entonces yo aquí tengo la ventanita. Si quieres hacer login ahora, cuando te deje. Vale, aquí vemos que ha ido apareciendo petición de login procedente de 18 puntos, vale, y aquí está dando la respuesta. Vale, ya pues muestra todas las películas primero y luego ya ha hecho para mostrar, primero mostrar todo y luego mostrar título. Vale, estos son los endpoints. Está haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo con la interfaz web, ¿vale? Pero sería pues ahora con una interfaz mod. Entonces ahora está recorriendo diferentes películas, mostrando cada una de ellas, ¿vale? Apareciendo aquí mostrar título o mostrar todo, ¿vale? Según el endpoint, ¿vale? Según la funcionalidad que le está pidiendo la aplicación. Vale, y esto sería un poco la idea. ¿Vale? Vale. Pues si queréis, vale, pues damos por finalizada lo que serían las dos demos, ¿vale? Un poquito accidentada ahí, pero bueno, yo creo que más o menos se entiende, ¿vale? La idea de lo que podríais desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, ahora aquí hemos preparado un poco de algunas pinceladas, ¿no? De cómo trabajamos en Semi, ¿vale? Si lo quieres comentar tú un poco, Paco. Sí, porque siempre hay, yo es que soy aparte de profesor o docente, también soy tutor y siempre hay dudas de cómo puede ser el trabajo, digamos, en un ciclo semipresencial porque se diferencia de la educación presencial, que es la que normalmente todos hemos hecho hasta que a lo mejor llegáis a este punto de la vida, que a lo mejor lo normal es que no hayáis estudiado antes en semipresencial. Digamos que el primer punto que queremos dejar claro es que no es necesario matricularse en el curso completo. Si estuvierais en presencial sí que habría que matricularse. Nosotros hemos diseñado varios itinerarios para
que los hemos, digamos, definido para que sean los contenidos que están relacionados y sean más llevadero. También se podría cursar, evidentemente, los cursos completos y sacarse el ciclo como si estuvierais viniendo de manera presencial. Eso ya va a depender de cada uno, pues la carga que tenga de otras obligaciones, como puede ser el trabajo, familia, etc. El ciclo se puede cursar que son 2.000 horas en total, la carga lectiva, contando prácticas, todas las asignaturas, etcétera, que está estimado la duración del ciclo en 2.000 horas. Estas 2.000 horas se pueden alargar hasta 4 años. Nosotros trabajamos dentro de lo que es la plataforma Florida Oberta, que es, digamos, donde están todos los contenidos de todas las asignaturas, es lo que se conoce como Moodle, y cada asignatura tiene su propio Moodle, que es como una aula virtual, y cada asignatura pues tiene su espacio y donde cada profesor irá subiendo el material correspondiente. La norma general es que cada profesor va subiendo con una periodicidad más o menos semanal unos vídeos explicativos de un material de clase, que suele ser pues, PDFs, transparencias, etcétera, y luego habrá unos ejercicios. El vídeo suele ser para explicar ese bloque de contenidos y los ejercicios para poner en práctica. Esta titulación es eminentemente práctica, o sea, cuando hablo de contenidos teóricos es simplemente pues, una pequeña explicación de lo que tenéis que hacer, pero todo se trabaja con ordenador. La mayoría de ciclos se trabaja con ordenador y lo que hacéis es todo pues, con ordenador escribiendo el código que acabamos de ver. Luego se subirán, una vez se haya dejado, digamos, un periodo de tiempo, que suele ser esa semana, las soluciones de esos ejercicios que se han propuesto para asimilar esos contenidos. Y también se van proponiendo webinars, también con una periodicidad dependiendo de, digamos, la dificultad de los contenidos que se van subiendo, pero normalmente cada semana o 2 semanas como mucho, y entre 10 y 15 días. Y en esos webinars se resuelven dudas, se explican pues, que a lo mejor contenidos que estaban en los vídeos, pero de manera más pormenorizada, se resuelven ejercicios, etc. Y luego también tenéis la posibilidad de mandar por correo electrónico tutorías personalizadas con el profesor del cual tengáis dudas, de la asignatura que tengáis dudas, es contactar con el profesor y se puede ofrecer tutorías pues en un momento que os venga bien a ambos. Comentar que los exámenes, como he dicho, son en ordenador, o sea, no nada de los exámenes a papel, o sea, aquí se hacen los exámenes en ordenador del mismo modo en que hacéis las actividades en casa, es decir, vendréis a Florida, porque los exámenes sí que son presenciales, es obligatorio que sean presenciales por normativa de consellería, el resto lo haréis semipresencial, las actividades que os iremos evaluando, porque en la primera convocatoria, la convocatoria ordinaria, que es de febrero, en el segundo curso, y en mayo, en primer curso, ahí hay una evaluación continua. Vosotros vais haciendo unas actividades que vendrán con una fecha de entrega y el profesor os las irá corrigiendo y dando feedback y digamos que iréis construyendo la nota y luego habrá un porcentaje que será la nota del examen y otro porcentaje que será la nota de las actividades. El examen normalmente tendrá un poco más de peso porque al final es la prueba donde demostráis que habéis asimilado todos los contenidos. Los exámenes, como he dicho, son en el centro, la única vez que tendréis que venir son para los exámenes y para la defensa del proyecto final. Y los exámenes son en ordenadores, os podéis traer los ordenadores vuestros si tenéis portátil y estáis más a gusto trabajando con vuestros portátiles. Y será pues similar a los ejercicios que habéis ido trabajando durante el curso. Y más o menos a grandes rasgos eso sería, digamos, las cosas más importantes a nivel de lo que es el estudio en la modalidad semipresencial. O sea, yo quiero recalcar sobre todo que esto es una titulación donde vais practicando, donde no hay, digamos, que hacer codos, como se puede decirlo en lenguaje coloquial, y es sobre todo de ir haciendo ejercicios, de ir practicando y tenéis siempre la posibilidad de conectaros a los webinars para poder pues, preguntar dudas y en el caso de no poder, por familia, trabajo, etcétera, podéis contactar con los docentes y resolver las dudas en tutorías personalizadas o incluso por correo. Si es una duda muy concreta, pues se puede enviar por correo y no tenéis que esperaros a contactar la tutoría. Y en principio, a grandes rasgos, esa sería la forma de trabajar. Si queréis, hacemos una ronda de preguntas con dudas que podáis tener relacionadas con el día a día, con cualquier aspecto de tecnologías empleadas, de cualquier cosa. Ahora es el momento.
Sí, Paco, muchas gracias. Muchas gracias a los dos por la explicación. Ha sido muy interesante y la verdad es que también muy aclaratoria porque ya se han resuelto muchas de las dudas que me han hecho en cuanto a la metodología y cómo se hace y cómo se imparten las clases. Nos ha quedado pendiente por resolver. Preguntaban fechas aproximadas de comienzo de los ciclos. ¿Cuándo empiezan las clases, más o menos? Suele ser, porque las fechas ahora mismo, hasta que no estemos digamos, en el mes que viene, no será oficial, pero suele ser la segunda semana de septiembre. Luego hay, en el calendario en primero y en segundo varía. En primero hay 3 evaluaciones y en segundo pues solo tenemos 2 evaluaciones porque en segundo la calendarización está más comprimida y el curso académico, o sea, las clases terminan a final de febrero y en marzo los alumnos hacen prácticas. En primero el curso es hasta mayo y luego en junio pues hay exámenes para la gente que haya tenido alguna asignatura por aprobar. Vale, fenomenal, gracias. Y luego, por otro lado, ¿es posible, me preguntan muchas veces, para hacer la doble titulación, o sea, podrían hacer DAM y DAO en 3 años, ¿verdad? Sí, como ha comentado Roberto, digamos, en cada titulación te especializas en un tipo de aplicaciones, pero hay una parte transversal. De hecho, el primer curso es el mismo a nivel de contenido, se dan los mismos contenidos en los 2 primeros cursos. Por tanto, una persona que curse, por ejemplo, DAO, cuando acaba DAO, se puede inscribir a hacer DAM y simplemente tiene que hacer el segundo curso de DAM. Y haciendo 3 cursos, y si lo hace al revés también. Si cursa DAO y luego quiere hacer DAM, solo tiene que cursar el segundo de DAM y tendría la doble titulación en 3 años. En lugar de hacer 4 años para tener 2 ciclos, cursando 3 años tendría esos 2 ciclos. Vale, fenomenal. Y también me preguntan mucho sobre todo, bueno, alumnos, futuros alumnos y también madres sobre el futuro profesional, sobre las salidas profesionales de estos ciclos, si están bien vistos en las empresas, están bien valorados. Ahora mismo, evidentemente nunca se puede hablar, ¿sabes? Nadie sabe lo que pasará dentro de 10 años, pero ahora mismo la selección laboral es muy alta. O sea, tenemos un número bastante elevado de alumnos que haciendo las propias prácticas del ciclo, porque el ciclo, como sabéis, tiene un número de horas de prácticas obligatorias que se hacen en segundo curso. La modalidad semipresencial se hacen en segundo curso a partir de marzo. Pues muchos alumnos, no sé el porcentaje exacto, pero un porcentaje alto de los alumnos al terminar esas prácticas se quedan trabajando en la misma empresa donde han hecho las prácticas. Y aquellos en los que, a lo mejor porque han ido a una empresa en la que pues, no había posibilidad de insertarse, no suelen tardar mucho en poder encontrar un primer empleo. O sea, ahora mismo hay muchísima necesidad en el mercado y son perfiles que tienen una alta empleabilidad. En los Vale. 2 ciclos, en ambos ciclos. Vale, fenomenal, gracias, porque sí que sé que tenéis muchos acuerdos con empresas, tenéis muchos convenios de colaboración, tanto en Valencia como la gente que vive en los pueblos, ¿no? puede Hay una bolsa de empleo tenemos bastantes empresas, o más que bastantes, tenemos muchas empresas. De hecho, tenemos una feria de empleo que se realiza más o menos a mitad de la primera oración, sobre el mes de noviembre, en principios de noviembre, depende del año, y en esa feria de empleo suelen venir empresas del sector, empresas punteras, y ellos se presentan a las empresas, dan una charla explicando el tipo de proyectos que tienen, el tipo de perfiles que ofrecen para prácticas, y en ese sentido, antes de hacer las prácticas, ellos pueden ver también qué tipo de empresas tenemos en bolsa y qué es lo que buscan esas empresas. Muy bien, estupendo, gracias. Pues por mi parte ya estaría, no sé si tenéis alguna duda alguien más que la queráis plantear ahora. Y si no, bueno, os he dejado todos mis datos en el chat para que me hagáis la duda que tengáis, me la planteéis a través del teléfono, el email, o os ponga en contacto tanto con Roberto como con Paco, que seguro que ellos la resolverán si es una duda más específica. Y nada, para todos los que queráis inscribiros, pues podéis hacerlo a través de mi teléfono o el email, os enviaría lo que es el formulario de admisión para que así podáis reservar la plaza y nada. Cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias por asistir y por la acogida.
Gracias, Roberto y Paco, también a vosotros por vuestra explicación, que ha sido, lo he dicho, muy interesante y muy aclaratoria. Gracias. Vale, gracias, María. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta ahora.